Bienvenidos nueva vez a La Voz del Paciente, el lugar donde la voz del paciente se escucha, donde hablamos claro, donde hablamos con precisión y hablamos la realidad que está ocurriendo ahora mismo en el país. Jeffrey, bienvenido. Saludando de nuevo aquí en este espacio para tratar diversos temas. Así es. Tenemos unos temitas muy interesantes, una reunión histórica. La Voz del Paciente se reúne con la vicepresidenta del país. Y como vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, eso fue una reunión muy, muy importante. También vamos a hablar sobre el tema que está muy, muy candente y que no ha dejado la semana descansar a nadie, que es el tema de SENASA. Y vamos a hablar del lanzamiento del libro Los 20 años de SENASA. O sea, SENASA ha sido un actor clave en la protección social del país y de verdad que no podemos dejar que el tema se apague en el sentido bueno, no en el sentido malo, siempre en el sentido bueno. Jeffrey, la pregunta que nosotros los pacientes tenemos es ¿cómo afecta esta situación del SENASA a los pacientes? Es una pregunta fundamental porque esa es la mayor preocupación de los pacientes y afiliados del sistema cuando ven tantas noticias, algunas manipuladas también, sobre la situación de SENASA. Por eso es importante la transparencia y creo que una declaración significativa en estos días ha sido la del propio director de SENASA, donde dice que se mantienen todos los servicios. Eso es muy importante. Y evidentemente que tomando en cuenta esta trayectoria de SENASA y la experiencia de otras ARS, el tema financiero es recurrente en el Seguro Familiar de Salud. Algunas veces toca a una ARS, toca a otra, y va a depender de la coyuntura y a veces hay también temas estructurales. En el caso, y en todos los casos, lo que debemos preocuparnos es que los servicios sigan fluyendo y sobre todo que los prestadores sigan recibiendo sus pagos. Porque cuando los prestadores no reciben sus pagos, ¿qué hacen? Que se salen de la red. Y eso pasó con SENMA una vez. Sí, es la ARS de los maestros. Sí, eso hay que evitarlo. Pero hay seguridad de que en el caso de SENASA los servicios siguen fluyendo. Y recordemos que recientemente SENASA tuvo problemas con el tema de la plataforma. De las autorizaciones de farmacia. Exactamente, para la dispensación de medicamentos. Sí. Y sobre ese problema se ordenó a la misma SENASA para que asegurara el servicio y aquellos afiliados que se vieron afectados, que se les reembolsara. Entonces es importante que los afiliados estén atentos, puedan hacer su reclamo y que denuncien cualquier violación a sus derechos. Y esto no solamente es válido para los afiliados de SENASA, sino de todo el Seguro Familiar de Salud. Eso es lo importante. Vamos a ver cómo sigue fluyendo la información sobre la situación financiera de SENASA y en la espera de que con las decisiones recientes que se han tomado desde el Consejo de la Seguridad Social, como por ejemplo el aumento de la cápita del régimen subsidiado. ¿A cuánto fue que aumentó la cápita? A 322 pesos. ¿Cuánto fue que se le aumentó? 62 pesos. 62 pesos se le aumentó. 62 pesos se le aumentó a la cápita del subsidiado. Exactamente. Y se está discutiendo la cápita diferenciada. Sí, que le hemos hablado varias veces aquí. Sí, y va a beneficiar mucho a SENASA porque SENASA tiene una población más envejecida que el promedio de todas las ARS.
por lo tanto recibiría más recursos. Tú sabes que a mí me llamó una persona y me preguntó, Teresa, dime una cosa, esta situación de la cápita diferenciada y lo que está sucediendo ahora mismo con SENASA, en cierta forma le digo yo, mira, antes de que lo digas, porque me imagino por dónde vienes, no, o sea, lo que está sucediendo actualmente con SENASA es algo que viene sucediendo desde hace unos meses, y lo de la cápita diferenciada, eso es desde 2023 que está propuesta. O sea, esto no se ha creado, este ruido, bueno, así ella me lo planteó, esa persona, no es para que entiendan que es que tapar, que no tiene nada que ver. Gracias por ayudarme. Estoy buscando la palabra para no cometer un error. A veces los temas confluyen y uno cree que están relacionados, pero no. Sí, por eso que estaba rebuscando las palabras, porque realmente no quiero cometer el error de decir una cosa por otra y de cometer el error de decir que una cosa es para tapar a la otra o se creó un ruido para tapar otro. No, realmente no tiene nada que ver el hecho, pero sí, en cierta forma, va a beneficiar a SENASA el hecho de que la cápita diferenciada se aplique. Sí, va a ser un respiro también, sobre todo en el régimen contributivo. Exacto. Y también las ARS, que eso lo habíamos conversado, las ARS han pedido la indexación de la cápita en el régimen contributivo, que se hace cada 2 años. Y que se espera que eso suceda en algún momento en los próximos 3 o 4 meses, porque ya el Fondo de Cuidado de la Salud ¿Crees que se va a recuperar? Porque yo tengo entendido, lo digo con conocimiento de causa por el tiempo que tuve en el Consejo, que se perfilaba que para agosto, septiembre, era que se iba a ver un poquito de alivio en el Fondo del Cuidado de la Salud. El Fondo del Cuidado de la Salud, para los que no lo saben, es la cuenta donde va todo el dinero que se recauda. Así es. De la seguridad social, de los aportes que hacen los afiliados y los empleadores, se va a esa cuenta del cuidado de la salud y de ahí se dispersa. Se manda a la tesorería y se dispersa. Y con los aumentos salariales de los este mes sectores. de abril, ha aumentado extraordinariamente, porque como los salarios promedios aumentan, el salario cotizable también aumenta. Exacto. Y eso hace que la recaudación sea más alta que lo que se le paga por afiliado a las ARS. Y se proyecta, como tú mencionas, ya los meses abril, bueno, ya creo que desde principio de año es positivo, pero sobre todo después de los meses de abril, mayo, junio, julio, que estamos ahora, va a ser muy positivo, con excedentes que pueden estar por encima de 300, 400 millones de pesos mensuales. Que ojalá y no se le ocurra a los médicos querer más aumento para que no se vayan esos 300 millones de pesos. Bueno. Jeffrey, yo sé que tú me vas a decir, yo sé, Jeffrey, me voy a controlar, me voy a controlar. Me voy a controlar, no te preocupes, que aunque ustedes no lo crean, a mí me dan mis boches de que yo no puedo estar atacando a nadie, pero realmente, bueno, es que es algo que lo vivimos y no es un ataque, realmente es es un actor importante. Exacto, sí, no se le quita su peso, o sea, nunca se le va a quitar ni el respeto ni lo que se han ganado, no, bueno, como dicen por ahí, no se le va a quitar nunca lo bailado, pero también el paciente, estamos aquí. Bueno, vamos a continuar con nuestra conversación, Jeffrey, vamos a hablar, porque yo estuve ahí, fui invitada, gracias al señor Lizardo que me invitó, el lanzamiento del libro de los 20 años de SENASA, que usted escribió el prólogo. Sí, me tocó ser prologuista del libro y yo creo que es un libro muy que recoge testimonios, sí, muy interesante, datos, las trayectorias. Mucha información. Y sobre todo, la historia de SENASA es muy rica en aprendizaje. Sí. SENASA también ha jugado un rol fundamental
en muchos de los avances que hoy tenemos en el seguro familiar de salud. Y le voy a poner un ejemplo. El régimen contributivo no iniciaba. Inició con el régimen subsidiado, el seguro familiar de salud, que es el régimen que está a cargo del Estado, dirigido para toda la población que tiene ingreso inestable o población en situación de vulnerabilidad. Y esa población está a cargo de la ARS estatal de SENASA. Todavía en el 2007 no iniciaba el régimen contributivo, que es el régimen, digamos, de los empleadores, trabajadores y su núcleo. Entonces, SENASA en el 2005 decide, conjuntamente con el apoyo de las diferentes instituciones públicas en ese entonces, iniciar un piloto del régimen contributivo. En el año 2006 se comenzó a implementar en el Ministerio de Salud Pública, que en ese entonces se llamaba Secretaría, sí, la Secretaría de Salud Pública. Asistencia de Salud Pública y Asistencia Social, CESPAS. Y eso fue lo que desencadenó en una decisión y un acuerdo político entre todas las ARS, los prestadores, las diferentes entidades públicas, los sindicatos, bajo el arbitraje de Agripino, y se firmó en diciembre de 2006 un famoso acuerdo. Y eso fue gracias al empuje de SENASA. SENASA también fue la responsable de aplicar el Fondo de Accidentes de Tránsito, sí, para cubrir accidentes de tránsito, porque el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo comenzó sin la cobertura de accidentes de tránsito. En un país donde somos famosos por ello. Donde la siniestralidad es muy alta, sobre todo que toca mucho a la población joven y masculina en el país. Sí, porque las mujeres chocamos menos, gracias. También SENASA fue desde el principio la que dijo, bueno, pero me está sobrando recursos. De la cápita, en ese entonces se comenzó con una cápita bajita de 300 pesos y algo. Y con esa cápita le estaba sobrando el dinero. Y SENASA dice, no, yo no voy a dar 500,000, creo, en alto costo. Voy a subir a 750 porque tengo recursos suficientes. Estamos hablando de 2007, 2008. Y así sucesivamente, entonces el Consejo Nacional decide aumentar esa cobertura. Y así hay muchos ejemplos en la historia de SENASA hasta hoy día, con la integración de los 2 millones de afiliados en diciembre del 2020 en un contexto de pandemia donde debíamos proteger a toda la población. Y fue una de las decisiones más acertadas que se ha tomado en la historia de SENASA. Tú fuiste en el 2010. 2010, estuviste en... Sí, yo fui gerente de salud por periodo de casi 3 años. Sí. En el 2010 hasta 2012, con el cambio de gobierno, salí. Y en ese entonces me tocó manejar ser parte del equipo que manejó la crisis. Sí, la famosa crisis que le achacan a SENASA de que no ha sido la primera vez. La crisis financiera de ese entonces, que tiene diferentes, digamos, características, pero es importante porque el libro relata cómo se tomaron, de manera sincera, ¿no? Cómo se tomaron decisiones muy difíciles. Sí. En ese entonces, como recortar el gasto operativo, los incentivos a los empleados, el gasto que no era necesario, cómo se hicieron todos esos recortes, cómo se ajustó la institución y cómo se fortalecieron los procesos internos de auditoría, de contrataciones médicas, el control del gasto de salud de alto costo, las negociaciones
O sea que fue un periodo bastante intenso y se logró. SENASA ya a partir del 2012, 2013, logra tener números positivos. Exacto, volver a su cauce, como dice. Y bueno, el libro relata, y regresando al libro, ese paso de SENASA cuando tenía el 5% de los afiliados del Seguro Familiar de Salud hasta hoy día, hasta el 2020, cierre de 2020, 2020 con el 72% de afiliados. O sea, yo le llamo del 5% al 72%. Y bueno, hay muchos aprendizajes. Y uno de los aprendizajes es que en todo esto del Seguro Familiar de Salud, y es válido también para el Consejo de la Seguridad Social y todas las ARS, la importancia de anticipar los problemas. Cuando tú sabes que vienen problemas, que se están incubando algunos problemas, vamos a atacarlos antes de que se desarrollen. Y yo creo que es fundamental, sobre todo en un contexto donde los afiliados estamos envejeciendo. Y cuando envejecemos, vamos a tener más enfermedades crónicas. Vamos a necesitar más protección. Y más protección. Y esto es importante. Bueno, hay que felicitar a los autores. Sí, claro, la doctora Guzmán Marcelino, pasada ministra de Salud, también fue diputada. Yo tuve muchas discusiones con la doctora Guzmán cuando estuvo como ministra de Salud, a la cual aún así la respeto, le tengo mucho cariño, porque nunca fue algo personal. Al señor Bernardo Matías, que lo conocí un día, conversé con él, después nos volvimos a ver, y es una persona con unas convicciones muy fuertes y un temperamento. Me encanta Bernardo porque él dice las cosas tal como son, y son dos autores que verdad que hay que quitarse el sombrero por la trayectoria y por su manejo dentro del sistema de salud y seguridad social. Fueron actores fundamentales en la historia de SENASA, y hay muchos más como Chanel, que hoy no está con nosotros. Sí. Chanel Rosa, que también fue director y comenzó en la primera, cuando se creó SENASA en el 2002, con la primera directora, Alma Bobadilla. Sí, él estuvo mucho tiempo allá y pasó de varias posiciones en las que estuvo como director financiero a ser director de SENASA. Comenzó como director de afiliación. Sí, verdad. En el 2002. En el 2002. O sea que la historia de SENASA es muy rica, realmente. Es muy rica y muy entretenida, porque yo he oído muchos comentarios y muchas anécdotas de personas y cómo la afiliaban y cómo salían a hacer cosas para captar a la población más vulnerable, sobre todo. Hay que leer ese libro, ¿no? Sí, hay que leerlo. Realmente hay que leerlo, porque no es solamente lo que se piensa, que van a haber muchas cifras, gráficos y muchas cosas. Realmente hay muchas historias muy, muy interesantes, realmente. Y la verdad que como afiliada a la Seguridad Social, nosotros cuando... En este caso, con la ARS estatal, con la ARS que tiene la población realmente vulnerable, la población realmente que necesita más atención, nosotros debemos volcarnos a tratar de que se resuelva ese problema, de apoyar la solución de ese problema, de lo que sea que esté sucediendo. No tenemos, por lo menos yo en mi persona, no tengo información ni técnica de ningún tipo de saber qué pasa, ni nada, ni me interesa saber ahora mismo. Yo lo que necesito es que se les responda a los afiliados, y se está respondiendo, de que las pequeñas trabas que han estado ocurriendo con la plataforma de autorizaciones también se resuelva, pero no es que vamos a hacer leña del árbol caído. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Esa es mi opinión personal. Bueno, y yo creo que pasando a otro tema, hay que felicitar a la Biored Dominicana, Biored Cap Foundation, que tenemos su presidenta acá, quien y sus principales directivos
quienes visitaron a la vicepresidenta, que es la coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, en el Palacio Nacional. Cuéntanos un poquito a qué fueron allá esa visita, cuál fue el objetivo desde el punto de vista del paciente. Mira, la reunión con la vicepresidenta fue muy agradable realmente porque me sorprendió conocerla. Uno la ve por las redes sociales y la ve en las actividades y en la televisión y en los periódicos. Y es una persona que nos escuchó, que para mí eso fue lo más importante. Nos escuchó. Nosotros fuimos, Juan Manuel Pérez, del presidente de la fundación, un amigo como tú que trabaja con cáncer con linfoma y con trasplante de médula ósea, la señora Norca Díaz, que es presidenta de la fundación de la Asociación de Mujeres Solidarias que trabajan con cáncer de mama, una sobreviviente de 3 veces cáncer, y Juan Manuel es trasplantado de médula ósea. Y mi persona, paciente de artritis reumatoide. Nosotros fuimos con la intención de que ella nos escuchara, de que ella... el eslogan que se está usando tanto, que lo estamos usando nosotros mismos, que no nos deje fuera. Eso fue lo que nosotros fuimos a proponerle. Le hablamos de la atención primaria, sobre la educación, sobre la información que tiene que tener el paciente. Le hablamos también de las compras conjuntas, Jeffrey, que lo hemos hablado aquí. Chanel, el mismo doctor Sánchez, Carlos Sánchez, director de alto costo. Sobre las compras conjuntas entre alto costo, Promese, quien hace la compra, y las ARS, pero eso es un tema extenso, pero fuimos a proponerle eso porque eso abarataría costos, porque sería la compra masiva. Eso por ese lado. Y también fuimos a hablarle sobre el tema de las asociaciones sin fines de lucro, que nosotros como asociaciones sin fines de lucro somos el brazo donde no llega el Estado. Y nosotros estamos sufriendo últimamente de recortes, de disminución de subvenciones, de exclusiones de organizaciones que por años han trabajado ayudando al afiliado, al asegurado, al paciente, al ciudadano, con educación, con atenciones, con charlas, con ayudas médicas, con entrega de medicamentos, con programas de educación continua, de mamografía, ya haciéndole mamografía, enseñándoles cómo deben manejar su patología, su enfermedad. El acompañamiento, claro, sobre todo, que es fundamental. Exactamente. Y la ayuda psicológica que también muchas de nuestras organizaciones ofrecemos. Entonces, fuimos muy enfáticos. O sea, nosotros fuimos a decirle, bueno, nosotros tenemos capacidades, tenemos posibilidades y tenemos el contacto con el paciente. Entonces, nosotros queremos ser parte de la toma de decisión. No nos dejen fuera. O sea, nosotros estamos aquí para ser parte de las soluciones, no ser el problema. O sea, que fueron con propuestas, claro que sí, positivas, concisas, y de sumarse a mensaje todas las directo que se están haciendo. Y empujar para mejorar la protección en salud a todos los afiliados, a toda la población en sentido general. Sí, así como felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, porque ha sido, bueno, duramos un poquito para poder verla, pero gracias, todo tiene su hora. Sí. Y este era el momento de que nosotros nos reuniéramos con ella. Hemos recibido muy buenos feedback de esa reunión, de personas que nos han llamado, que nos han dicho... Excelente, ojalá continúen, no desmayen, sigan trabajando y bueno, ya eso es por otra, esa es la gloria, la palmadita en la mano, en el hombro. Y bueno, otro tema que se calienta, pero no creo que se avance mucho en esta legislatura porque cierra ahora en agosto, sí. Es la reforma a la ley de la seguridad social. ¿Por qué es importante esta reforma de cara a los pacientes? Comencemos esta discusión. Bueno, yo honestamente, y yo te lo he dicho y lo he dicho en otros escenarios, yo siento que no avanzamos, como que ya hubo otra vez una comisión bicameral donde se planteó, se cerró la legislación, no se pudo hacer nada, punto. O sea, no se avanzó, pero tenemos esperanza. Queremos ver también, nosotros tenemos una propuesta, la queremos llevar a esa comisión.
se está recibiendo, porque tengo entendido que se están recibiendo los diferentes proponentes de lo que debe variar, lo que no debe variar, lo que debe ser, lo que no debe ser. Entonces, para nosotros es realmente muy importante, pero yo, y lo hablamos, Jeffrey, con Chanel y con el doctor también, Sánchez, más que reformar, yo entiendo que lo que hay que aplicar, hay muchas cosas en la ley que no se han aplicado, muchas cosas. Ese es un tema de los pendientes, ¿no? De la reforma que se aprobó, que fue promulgada en el 2001, 24 años, casi ya de camino a los 25 años, pero la misma reforma, la misma ley establece que finalizado el periodo de transición, debíamos hacer como un stop, como una parada para visualizar el futuro y hacer las correcciones del lugar. Yo creo que es importante también y hay que aprovechar este espacio. Yo espero que en la próxima legislatura se avance y podamos tener una propuesta comprensiva. Y en el sector, en la parte de salud, no hay muchas cosas que reformar. Exacto. Pero sí hace falta más financiamiento para mejorar las prestaciones, salud mental, ver el tema de las tarifas, de los copagos, de las coberturas de enfermedades de alto costo, también la cobertura a los adultos mayores. Yo soy de lo que creo, personalmente, que la cobertura de adultos mayores debe ser diferente al promedio. ¿Por qué? Porque se quedan sin ingresos, los adultos mayores están en la etapa de mayor vulnerabilidad en su vida y es donde necesitan más protección en salud. Así es. Y creo que las prestaciones tienen que mejorarse para los adultos mayores. Y también incluir los cuidados paliativos también. Exactamente. Yo entiendo que para mí es una de las cosas más importantes para la persona, para los adultos mayores. Y los pensionados actuales del sistema, los pensionales actuales no tienen seguro, se quedan sin seguro. Sí, eso no puede ser. Y los pensionados del viejo sistema deben integrarse al seguro familiar de salud y no tener un plan especial. Y que puedan elegir su propia herencia, la herencia que ellos quieren. Otro tema que por ley hay que mejorar es ampliar el núcleo familiar. En el núcleo familiar hay que incluir, porque la ley es ambigua. La ley actual dice, en un lado que sí está el padre y madre y los suegros, ¿no? Evidentemente. Y en otro dice que no está, pero hay que incluirlo y que no se pague como adicional. Y los hijos también, que mayores de 21 si no están trabajando. Que sigan en el núcleo. Que formen parte del núcleo. Sí. Y bueno, hay otras... Pero eso es muy cuesta arriba, Jeffrey, porque tú sabes que hay que costear eso. Sí, pero el costo no es muy alto. El impacto que tienen es muy alto. El impacto mayor son de las nuevas prestaciones. Okay. Entonces, sí también hay que fortalecer la regulación para poner reglas donde... Pero tú hablas de fortalecer la regulación, pero tú estás hablando de CISALRIL. No, y de la DIDA, del mismo rol del consejo. Del consejo, claro. Para que sea más... se tomen decisiones más rápidas de la superintendencia de pensiones y de otros actores en el sistema. Y por eso hablamos de otra noticia que se está comentando mucho porque nuestro amigo Elías está logrando mucho. Exactamente. Peleando mucho, pero logrando mucho. Cómo la DIDA está evitando el cobro indebido a pacientes, y ya el mismo director de la DIDA ha manifestado que de enero a esta época, sí, a junio creo que fue a junio, sí, ha logrado que los pacientes no paguen 40 millones de pesos. Sí. Eso es mucho. Claro.
Claro que sí, porque yo inclusive le envié un caso el otro día a Elías. O sea, ellos tienen un protocolo. Claro. Yo le dije, tengo un caso, me dijo, vamos a activar el protocolo. Y yo, ok, tengo una persona en un centro médico que no tiene para pagar, o sea, tiene su seguro, se le agotó la cobertura del seguro, y él dice, ok, pónganme a firmar un pagaré, que yo me comprometo a pagarlo, pero denme mi alta. Entonces no quisieron darle el alta hasta que no saldara la cuenta. Yo... se le envió y la DIDA actuó inmediatamente porque eso era prácticamente un secuestro para que pagaran esa deuda que él hizo después que se agotó de su cobertura del seguro. O sea que la DIDA 24 horas contigo, ¿cuál es el teléfono? La DIDA 4 horas contigo dice que 24 horas. Sí, 24, perdón. 809-472-1900. Ahí pueden llamar los pacientes, los afiliados que se vean con una vulneración de su derecho. Ellos tienen, yo creo que tienen WhatsApp. Sí, yo voy a averiguar esa parte y yo se las voy a poner en los comentarios del video para que puedan hacer. Señores, la DIDA no está patrocinando este programa, o sea que no piensen que nosotros lo que es bueno tenemos que resaltarlo. Y así como lo que podemos criticamos cuando las cosas no están bien hechas, pero para que se mejoren. Pero la DIDA ojalá que la DIDA nos patrocinara. Eso sería importante. Y yo creo que sobre la pregunta que viene ahí es ¿por qué hay cobros indebidos? Hay múltiples factores y el más común es que cuando se están cerrando las cuentas, los prestadores a veces excluyen servicios que están en cobertura. Entonces, se lo cobran al paciente. Entonces tú me estás diciendo que a veces por ignorancia, a veces por rapidez o cualquier otra razón. Pero por eso es que cuando usted tenga un familiar o alguien cercano que está ingresado y que ya le dan de alta, revise bien la factura. No solamente en los restaurantes se revisa la factura. Exactamente. También en las clínicas. Y cualquier inquietud, diríjase a la DIDA. ¿Qué es esto? Porque como aquí dice una tomografía, pero aquí el paciente no se ha movilizado de la habitación. Así es. O sea, nunca lo han sacado de la habitación porque ponen además la tomografía está en cobertura, pero también eso sobrecarga el seguro. Exactamente. Eso sobrecarga el seguro. Y el otro tema, por ejemplo, otra fuente de cobro indebido es cuando el prestador no acepta la tarifa de determinado servicio. Okay. Y usted se da cuenta cuando ya está de alta, que ese servicio no está contratado. Entonces, ese es un problema que se está... ¿Pero eso no es culpa del paciente? Entonces ellos sacan, los prestadores selectivamente, algunos servicios porque no están de acuerdo. A veces tienen la razón. Porque el costo no le cubre el costo de los insumos para brindar ese servicio, pero tienen que acercarse con la evidencia. Claro que sí. A todos los actores del sistema. Sí. La otra es que el prestador también decide, bueno, medianamente. Yo no cubro eso. No cubro. No lo cubro. Y se lo cobra al paciente como privado y se lo cobra al costo de 10,000 pesos. Así es. Y el paciente tiene que obligatoriamente pagarlo. Y hay médicos que cuando tú estás ingresado y va... Bueno, hay una doctora que tiene que verte, pero esa doctora no toma seguro. Y es la única doctora que nosotros tenemos aquí. Pero ella no toma seguro, tú tienes que pagarle aparte. ¿Qué hace el paciente? Es la única doctora que está aquí, ya yo estoy ingresado y me tiene que ver. Entonces también eso hay que verlo. Jeffrey, ¿quién regula las clínicas? Bueno, la regulación es doble. Hay que recordar que la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, es el ente regulador del Seguro Familiar de Salud y no solamente regula a las ARS, también a los prestadores de salud. Pero también un actor fundamental en esto es el Ministerio de Salud Pública, que también forma parte del Consejo, es el vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, es el que habilita a los prestadores, es el que... Pero prestadores no solamente son la clínica. Implementa los protocolos de atención, las guías de atención clínica
y también debería estar también regulando todo lo concerniente a la calidad del servicio. Y el Servicio Nacional de Salud. Porque a veces muchos de los cobros indebidos se deben también a temas de calidad de la atención, ¿no? Entonces, por eso que el Ministerio de Salud tiene que intervenir. El Servicio Nacional de Salud es un prestador. Es el prestador público y está a cargo de los hospitales, sí, de los centros diagnósticos y de los centros de primer nivel. Perfecto. Sí. Bueno. Y bueno, hablando de cobros indebidos, de prestaciones. Te ha gustado el tenemos tema. Una cobertura que salió esta semana que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales aprobó. Bueno, aprobó. No, gracias. Me encantó esa parte, me encantó. La sometió. Digamos, porque se armó una algarabía con eso. ¿Cuál es la cobertura? La cobertura es la reducción mamaria, pero para la gigantomastoplastía. Suena como un trabalengua, pero es así. Esas señoras que usted ve con las mamas muy, muy, muy pronunciadas, muy grandes, que es problema genético, problema, lo que sea. Y esas que son las que encorvan a la mujer, las que le crean hernias y todas esas cosas. Esa reducción mamaria, hernias, escoliosis, todo eso, esa se propuso que se incluyera en el plan básico de salud, pero hay un tema. Eso vino desde el Senado, del Congreso. La propuso el senador Moisés Ayala. El doctor Ayala fue que la propuso, pero la propuso como si fuera catastrófico, y eso no es catastrófico. Claro. Eso no es catastrófico, es una cirugía que como si fuera una cirugía, póngase, así decir, una cirugía de catarata, que tú necesitas eso para tú ver. Entonces, esa cirugía de reducción te va a dar calidad de vida, pero no es catastrófico. Entonces, por eso se ha dilatado un poquito, pero la CISARRIL envió ya el estudio que se le pidió del costeo y todo lo demás al Consejo. Se envió al Consejo. El Consejo la conoce en la Comisión de Salud, que la preside el vicepresidente del Consejo. Analiza si hay recursos para eso. Ve si hay factibilidad económica. Sí. Entonces ya ahí ellos darán. Pero la frecuencia no debe ser muy alta, ¿no? Bueno, según yo creo que hay una cantidad un poquito considerable, pero eso no significa que lo que hay que evitar es que una vez aprobada la cobertura no aparezcan otras 200 mamas que quieren reducirse, que no son realmente que no es gigantomastoplastía. Pero bueno, ese es un ejemplo del procedimiento que se sigue para incluir nuevas coberturas. Y es un ejemplo también de que hay cuestiones básicas que no son, digamos, cobertura de última generación, sino cuestiones básicas que no están en cobertura todavía. Así es. Y que hay que ir cerrando esa brecha para reducir el gasto de bolsillo de los afiliados. Y cuando hablamos de gasto de bolsillo, es lo que usted pone, el dinero que usted pone cuando le dicen que no le cubre. Exactamente. Ese es el gasto de bolsillo. Y el sistema va avanzando. Lo ideal es que no se definan coberturas individuales. Lo ideal es que cuando decimos que son cirugías, estén todas las cirugías. No, yo propongo algo. Coberturas integrales. Yo propongo algo. Tomar el PDCS, ¿verdad? Y sentarse. Médicos de las especialidades que sean. Oncología, reumatología, neurología, nefrología. Entonces ellos se sientan. Miren lo que está en cobertura. Díganme de ahí lo que se está usando. Lo que no es obsoleto. ¿Esa revisión debe hacerse por lo menos cada 5 años? No. ¿O cada 2 años? Cada 2 años, porque la ley lo manda. Porque si indexan cada 2 años, tienen que revisar el PDCS cada 2 años. Así es. Y cada semana, cada mes, sale algo nuevo.
un medicamento nuevo, un procedimiento nuevo, algo nuevo que facilita. Hace poco fue que se incluyó lo que es la cirugía láser. Y eso es una extirpación de vesícula. Eso tú te esperan hoy, tú te vas para mañana para tu casa, pero si tú te abren, tú tienes que durar casi 2 meses en recuperación, entonces se pierde más. A eso es que nosotros nos referimos. Yo entiendo que eso es lo que yo, humanamente, eso es lo que pienso. Que cada quien diga, mira, ya esos analíticas no se utilizan. Eso es un dinero que se está mandando esa analítica, se excluye. Y tú vas excluyendo todo lo que no se usa, que está obsoleto. Y reordena. Y reordena el todo. Catálogo. Entonces, ahora, ¿cuánto me sobra? Con todo lo que excluimos, ¿qué me sobra? Bueno, ahora mismo hay un dinero disponible para hacer inclusión. Ok, cada patología, ok, ¿qué es lo más urgente? Por ejemplo, cirugía de miopía. Señora, la miopía ciega a las personas. Y eso no está cubierto por LASIK. Que el LASIK son 10 minutos para corregirte una miopía y tú te vas para tu casa. Y al otro día ya tú puedes, a 2 o 3 días tú puedes volver a trabajar. Sí. Eso no está en cobertura. Entonces, esa es mi propuesta. Vamos a ponerlo por escrito y a mandarlo al consejo a ver si se hace algo. Bueno, ese debería ser el mecanismo y hacerlo más expedito y que no tengamos que esperar, recordando que en el programa, en el episodio anterior, vimos el caso de la sangre y siempre estamos viendo una cobertura adicional. Exacto. Pero bueno, señora Gracias, Teresa. Jeffrey. La verdad que es un deleite. Ustedes ven esa discusión entre nosotros dos, son así y un poquito más fuerte. Nosotros discutimos bastante de los temas de salud y de lo que yo pienso como paciente y lo que él como técnico y como profesional de las áreas en las que se ha desenvuelto, ellos lo ven y como lo vemos nosotros. Entonces siempre estamos en esas pequeñas discusiones. Como economista, donde siempre los recursos son muy escasos y donde hay recursos escasos hay que priorizar. Bueno, ya ustedes vieron, esa es la parte que nos toca, nosotros del lado del paciente, viendo lo que necesitamos y ellos de la parte económica viendo lo que se puede. O sea, ya ustedes saben que es muy interesante el tema. Así que nada, gracias, hasta la próxima y sigan, inscríbanse, denle me gusta, síganos en todas nuestras redes sociales, La Voz del Paciente RD y seguimos.